¿Cómo está? Les saludo con gusto. Estamos aquí en la transmisión de Ultra, de nuestro noticiario de la tarde, porque es de 1 a 3. Pero realmente hoy hubiera querido hacer el podcast en otro lado, pero no pude por diferentes circunstancias, realmente únicamente imputables a mí, porque estuve un rato en el Auditorio Nacional. Cuando fue el proceso de salida de la megamarcha de los trabajadores de la Coordinadora Nacional, de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Déjeme decirle que es evidente que el movimiento de los maestros está entrando en una etapa de definiciones muy importante. A ver, yo lanzo varias ideas y a ver qué le parece, ¿no? Tratemos de sumarle, diría yo. Primero, ¿habrá habido negociación o no habrá habido negociación? Que esta es una pregunta que todos nos hacemos. Uno habla con diputados y senadores y dice que sí hubo, uno habla con los líderes de la coordinadora y dicen que no. Es probable que la haya habido, todo esto es una hipótesis, y si la hubo, a lo mejor la teoría o la estrategia, mejor dicho, de los trabajadores de la educación es decir que no la hubo. A lo mejor consideran en un acto que no comparto, que hablar de negociación es un tema que los ubica en un acto como de debilidad ante sus representados. Pero yo creo que, bueno, la negociación es la esencia de la vida política, de la buena política, ¿no? Entonces, a lo mejor lo consideran ellos un acto de debilidad decir que negociaron porque iban a ser acusados de vendidos o alguna cuestión de esta naturaleza. Entonces hay que ver cómo pagar, cómo terminar un conflicto, y además un conflicto tan grande, tan fuerte, tan profundo como es este. Es una probabilidad. Lo digo, a lo mejor sí hubo negociación y ellos no lo reconocen. Es una probabilidad alta, en opinión de su servidor. Segundo, ¿hasta dónde debe de llegar el movimiento ya siendo promulgadas, ya siendo ley, ya estando en la Constitución? Es la reforma educativa y particularmente este asunto del servicio profesional docente. ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Cuánto tiempo más deben de mantener el movimiento? ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Dónde están ahora sus consignas? ¿Dónde están ahora sus objetivos? Me da la impresión de que la megamarcha de hoy es una de las últimas paradas que tiene la coordinadora en esta etapa. Yo creo que la siguiente gran parada va a ser el domingo, cuando López Obrador presente su proyecto de reforma energética en el Zócalo, en donde seguramente los maestros se harán un lado, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, para que quepan los que ahora van a ir con Andrés Manuel López Obrador. Sí es evidente que irá mucha gente que van a llenar el Zócalo, yo no tengo la menor duda. El Zócalo de por sí está lleno, pero ya quitemos las casas que han puesto, quitemos todo lo que hay ahí en el centro del Zócalo y yo le puedo garantizar que va a haber una gran movilización. López Obrador es un hombre que moviliza gente, la coordinadora se va a sumar, entonces va a haber mucha gente. Ahí va a ser muy importante primero también ver cuál va a ser el planteamiento de López Obrador respecto a la reforma energética. Todos esperamos que sea un planteamiento en que pudieran haber coincidencias con otras fuerzas políticas para tener una reforma energética inteligente y de consenso. No lo veo tan claro y no sé si la gente y el propio López Obrador quieran sumarse a ese proceso. Y ahí sí le digo que es muy importante que tenga la mayor de las claridades respecto a esto. Bueno, todo esto que le planteo también va de la mano de otras variables. Estas otras variables son si le conviene a la coordinadora seguir en la Ciudad de México porque ya está empezando a adquirir esos momentos críticos, climáticos, el tema de, como usted lo sabe, de la relación entre ciudadanos, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y ciudadanos, nosotros, los que vivimos en la Ciudad de México. Es un galimatías, es una situación que tiene todavía muchas vueltas, pero soy de la idea de que siendo como los escenarios estando como están, lo que debe de buscar a como dé lugar la coordinadora es entender qué puede pasar después del domingo, hacia dónde va su movimiento. Y ahí será ese momento climático para determinar si se regresan o no. Soy de la idea de que en esta etapa, que quede claro, en esta etapa en la que estoy hablando de esto de la reforma educativa, está llegando ya a su fin. En esta etapa las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En esta etapa. Vendrán otras. A lo mejor se regresan. Ya conocen el camino rumbo a la Ciudad de México y lo digo como metafóricamente. Pero creo que a lo mejor tendrían que valorar, pensar o diseñar estrategias para ver qué es lo que viene. Cuando ya la ley, la reforma en materia educativa está en la Constitución. Hay que ver qué hacerle. Pero yo creo que no por ello son menos o más sus protestas, menos o más sus exigencias, sus propuestas concretas. Pero lo que sí es que esta etapa da la impresión de que se está cerrando. Y le digo, soy de la idea de que el domingo puede ser quizá la última parada en esta etapa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México. Ahí le mando saludos.